Hablo 10 idiomas, dijo la joven latina con una calma que no coincidía con la tensión del lugar. El juez se rió. No fue una risa discreta ni breve, fue una carcajada abierta, segura, contagiosa. Algunos abogados sonrieron. Alguien en el público murmuró algo burlón. La joven no se movió. No bajó la mirada. No se defendió. Solo esperó. Y en ese silencio breve, casi invisible, comenzó algo que nadie en esa sala supo reconocer todavía. El tribunal estaba lleno aquella mañana. Un caso complejo, mediático, con implicaciones internacionales. Contratos firmados en varios países, empresas fantasma, cláusulas traducidas y retraducidas hasta perder el sentido original. El juez llevaba horas escuchando términos técnicos y acentos extranjeros que ya le parecían ruido. Cuando la joven pidió la palabra, él asumió que sería otra historia más, excusas, dramatismo, una exageración para llamar la atención. Ella se presentó con nombre y apellido, ambos claramente latinos. Su ropa era sencilla, demasiado normal para un juicio de ese nivel. No llevaba joyas, no llevaba traje caro. Solo una carpeta gastada bajo el brazo y una postura recta, firme. Cuando dijo que hablaba 10 idiomas, el juez ni siquiera la miró directamente. Se inclinó hacia atrás en su silla y soltó la risa que marcaría el principio del error. Que conste en actas, dijo el abogado contrario con tono irónico, que la testigo afirma dominar 10 idiomas. Algunas personas volvieron a reír. El juez asintió, divertido, y golpeó suavemente el mazo. Muy bien, dijo. Continúe, señorita, pero vayamos al punto. Aquí no estamos en una entrevista de trabajo. La joven respiró hondo. No parecía nerviosa, tampoco desafiante. Su rostro mostraba algo distinto, una paciencia profunda, casi peligrosa. Levantó la mirada y habló con respeto. Su señoría, solicito permiso para responder en mi idioma materno. El juez arqueó una ceja. Aquello le pareció gracioso. Un gesto teatral, pensó. Un intento de generar simpatía. Concedido, respondió. Adelante. Ella comenzó a hablar en español. No el español rápido y cotidiano que muchos esperaban, sino uno preciso, claro, con un ritmo controlado. Explicó quién era, de dónde venía, y cuál había sido su papel en la negociación original del contrato que ahora estaba siendo cuestionado. Algunos entendían, otros no. El traductor oficial empezó a trabajar, siguiendo cada frase. A los pocos segundos, la joven se detuvo. Con todo respeto, dijo, la traducción no es exacta. El traductor levantó la cabeza, sorprendido. El juez frunció el ceño. Como dice, la cláusula que acabo de mencionar no se refiere a responsabilidad compartida, sino a responsabilidad solidaria condicionada. Es una diferencia legal importante. El traductor revisó sus notas. Dudó, corrigió. El murmullo en la sala cambió de tono. Ya no era risa, era curiosidad incómoda. El juez se inclinó hacia adelante. Continúe, dijo, esta vez sin sonreír. Ella asintió y, sin que nadie se lo pidiera, cambió al inglés. Un inglés limpio, técnico, sin rastro de acento. Algunos abogados se miraron entre sí. No era común escuchar ese nivel de precisión en alguien que minutos antes había sido objeto de burla. La joven explicó el contexto internacional del contrato, las negociaciones previas, las versiones en distintos idiomas que se habían firmado en países diferentes. Cuando terminó la frase, hizo una pausa breve y añadió algo en francés, citando exactamente el artículo equivalente en la versión europea del acuerdo. El traductor dejó de escribir. No porque no quisiera, sino porque no pudo seguirle el ritmo. ¿Necesita traducción?, preguntó ella con suavidad, mirando al juez. El juez no respondió de inmediato. Aclaró la garganta. No, continúe. La sala estaba extrañamente silenciosa ahora. Nadie reía. Nadie murmuraba. La joven regresó al español solo para aclarar un punto y luego pasó al alemán, explicando un término técnico que no tenía equivalente directo en inglés. Cada cambio de idioma era natural, sin esfuerzo, como si todos formaran parte de una misma respiración. El juez empezó a sentir algo que no le gustó. No era enojo, era inseguridad, la sensación incómoda de haber subestimado a alguien frente a todos. Intentó retomar el control. Señorita, le recuerdo que este tribunal reconoce únicamente el idioma oficial del proceso. Ella asintió de inmediato. Por supuesto, su señoría, respondió en perfecto inglés jurídico.
Mi intención no es confundir, sino aclarar. Este caso se volvió confuso precisamente por errores de traducción. Esa frase cayó pesada. Algunos abogados bajaron la mirada. Otros comenzaron a revisar documentos con urgencia. El abogado contrario, el mismo que había pedido que constara en actas la afirmación absurda, tragó saliva. La joven no levantó la voz. No acusó, no atacó, simplemente explicó. Detalló cómo una mala interpretación en uno de los idiomas había permitido una ventaja injusta. Cómo esa ventaja se había repetido en otras versiones del contrato. Cómo, sin una comprensión completa de todos los idiomas involucrados, el tribunal solo estaba viendo una parte de la verdad. El juez la observaba fijamente ahora. Ya no había rastro de burla en su rostro. Solo atención forzada, casi defensiva. Intentó interrumpirla con una pregunta técnica, esperando ponerla en aprietos. Ella respondió sin titubear. Citó la ley, citó precedentes, corrigió un término legal que el propio juez había usado mal. Un suspiro colectivo recorrió la sala. No era admiración todavía, era shock contenido. La joven hizo una última pausa. Miró alrededor, luego volvió a mirar al juez. Eso es todo por ahora, dijo con respeto. Quedo a disposición del tribunal. El juez no habló durante varios segundos. Miró sus notas, miró al traductor, miró a los abogados. Finalmente, asintió lentamente. El tribunal tomará un receso breve, anunció. Cuando golpeó el mazo, el sonido no tuvo autoridad. Tuvo eco. Porque en ese momento, aunque nadie lo dijera en voz alta, todos habían entendido lo mismo. La joven latina no había venido a impresionar a nadie. Había venido a exponer algo. Y el juicio apenas acababa de empezar. El traductor dejó caer el bolígrafo cuando ella pronunció la primera frase. No fue un error dramático ni un gesto exagerado, simplemente sus dedos se aflojaron como si su cuerpo hubiera entendido antes que su mente que ya no podía seguir el ritmo. La joven latina no levantó la voz ni aceleró el paso. Al contrario, habló más despacio con una claridad quirúrgica que hizo que cada palabra pesara más que la anterior. Cuando el juez regresó del receso, su expresión era distinta. Ya no había rastro de diversión ni de cansancio. Se sentó derecho con los hombros tensos como alguien que sabe que ha entrado en un terreno que no domina del todo. La sala también había cambiado. Los murmullos nerviosos, las miradas curiosas, incluso la postura del público indicaban que algo se había desplazado, aunque nadie pudiera señalar exactamente qué. «Puede continuar», dijo el juez, midiendo cada sílaba. Ella asintió y comenzó de nuevo, esta vez directamente en inglés. No el inglés cotidiano, sino el lenguaje preciso de contratos, acuerdos y jurisprudencia. Habló de fechas de versiones paralelas del mismo documento, de reuniones privadas en 3 países distintos. Cada afirmación estaba sostenida por un detalle concreto. No improvisaba, recordaba. A mitad de una frase, se detuvo. «Permiso, su señoría», dijo. Para que conste correctamente, esta parte fue discutida originalmente en francés, no en inglés. Sin esperar confirmación, repitió el párrafo completo en francés. Su pronunciación era impecable, su ritmo natural. No parecía una persona traduciendo, parecía una persona pensando en ese idioma. El abogado de la otra parte levantó la mano para objetar, pero la bajó antes de hablar. No sabía exactamente qué estaba objetando. El juez miró al traductor, que se había quedado quieto, mirando a la joven con una mezcla de desconcierto y respeto. «¿Puede seguir?», preguntó el juez. El traductor dudó, asintió, aunque todos notaron que ya no estaba seguro. Ella continuó, pasó al alemán cuando explicó un término técnico relacionado con responsabilidad financiera. Luego al portugués para citar una conversación informal que había influido en una decisión clave. Cada cambio de idioma no era un espectáculo, era una herramienta. Usaba cada lengua donde tenía sentido usarla. Alguien en el público soltó una risa nerviosa, corta, como para liberar tensión. Nadie más lo acompañó. El juez intentó recuperar terreno. «Señorita», dijo, «incluso si aceptamos que usted comprende estos idiomas, este tribunal necesita pruebas, no demostraciones». Ella lo miró sin desafío, pero sin miedo. «Precisamente por eso, su señoría», respondió. «Las pruebas están en los documentos. El problema es que han sido malinterpretadas». Abrió su carpeta por primera vez.
Sacó varias copias del contrato, cada una marcada con notas de colores. No las agitó, no las mostró al público. Las colocó ordenadamente sobre la mesa. La versión en inglés dice una cosa, continuó. La versión en francés dice otra. Y la versión en alemán introduce una condición que no aparece en ninguna traducción posterior. Se acercó a la mesa del juez y señaló una línea específica. Aquí, dijo, esta frase, la leyó en alemán, luego en inglés, luego en español. Las diferencias eran sutiles pero devastadoras. Un verbo que cambiaba el alcance de la obligación. Un adverbio que alteraba el tiempo legal. Un matiz que transformaba una responsabilidad limitada en una total. El silencio en la sala se volvió denso. El juez ajustó sus lentes y volvió a leer. Sus labios se movieron ligeramente como si estuviera repitiendo las palabras para sí mismo. ¿Está usted diciendo, preguntó finalmente, que la interpretación presentada por la parte demandante es incorrecta? Ella no respondió de inmediato. Respiró hondo. Estoy diciendo, dijo, que es incompleta. Y que esa incompletitud no es accidental. El abogado contrario se levantó de golpe. Objeción, dijo con voz tensa. Está insinuando mala fe. El juez levantó la mano pidiendo silencio, pero no miró al abogado. Seguía mirando los documentos. Señorita, dijo, sea cuidadosa con sus palabras. Ella asintió. Por supuesto. Permítame reformular. La traducción utilizada omite un término clave que aparece únicamente en la versión original en francés. Ese término cambia el alcance legal del acuerdo. Volvió al francés. Citó la frase exacta. Luego explicó, en inglés, por qué ese término no podía ser traducido de manera literal sin perder su sentido jurídico. No hablaba como una testigo desesperada. Hablaba como una experta. El juez comenzó a tomar notas, algo que no había hecho antes. ¿Cómo adquirió usted este nivel de conocimiento?, preguntó, casi sin darse cuenta. La pregunta flotó en el aire. No era acusatoria, era curiosa. Trabajé como intérprete y mediadora durante más de 8 años, respondió ella. En negociaciones donde un error de traducción podía costar millones, o vidas. Esa última palabra cayó como una sombra. Nadie preguntó más, nadie sonrió. El juez se reclinó ligeramente en su silla. Miró al abogado contrario, que evitó su mirada. Miró al público. Luego volvió a la joven. Continúe, dijo con voz más baja. Ella habló ahora en mandarín. Solo una frase, pero fue suficiente. El traductor negó con la cabeza, incapaz de seguir. Ella repitió la idea en inglés, explicando que esa conversación había ocurrido durante una llamada con inversionistas asiáticos y que el acuerdo verbal había sido registrado de manera diferente según el idioma usado. Cada capa que añadía hacía el caso más complejo, más profundo. Lo que parecía un simple conflicto contractual comenzaba a revelar una estructura cuidadosamente construida sobre malentendidos lingüísticos. El juez empezó a entenderlo. Y con esa comprensión llegó algo peor, la conciencia de que, sin ella, el tribunal habría pasado por alto todo. Basta, dijo finalmente, levantando la mano. La joven se detuvo de inmediato. El tribunal necesita tiempo para revisar esta información, continuó el juez. Pero una cosa es clara. Hizo una pausa. Miró directamente a la joven por primera vez desde una posición distinta. Ya no desde arriba, no desde la burla, desde el reconocimiento forzado. Su testimonio es excepcional. Ella no sonrió, no inclinó la cabeza en señal de triunfo. Simplemente cerró su carpeta y esperó. Porque sabía algo que nadie más en la sala había comprendido todavía, lo que acababa de mostrar no era ni la mitad de la verdad. El juez abrió la boca para responder, y no salió ningún sonido. No fue un silencio dramático ni calculado, fue un vacío real, incómodo, como si las palabras que siempre había usado ya no sirvieran. En toda la sala nadie se movió, nadie tosió, nadie respiró fuerte. Por primera vez desde que comenzó el juicio, el poder no estaba en el estrado. La joven latina permanecía de pie con las manos relajadas a los costados, esperando. No esperaba aprobación, no esperaba disculpas, esperaba el siguiente paso lógico. Ese detalle, más que cualquier idioma, terminó de desarmar al juez. Estaba acostumbrado a ver testigos nerviosos, abogados agresivos, acusados desesperados. Nunca a alguien tan consciente de su lugar, y tan poco interesada en demostrarlo.
El juez finalmente aclaró la garganta. El tribunal comenzó y volvió a detenerse. El tribunal reconoce la complejidad extraordinaria de este caso. Esa frase, neutra en apariencia, fue un golpe. El abogado contrario se movió en su asiento. Sabía lo que significaba. Complejidad extraordinaria, era el lenguaje previo a algo peor. Antes de continuar, prosiguió el juez, este tribunal necesita entender una cosa con absoluta claridad. Miró a la joven. ¿Está usted afirmando que la estructura completa de este acuerdo se sostiene sobre traducciones selectivas? Ella no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta la mesa donde estaban los documentos. Tomó uno, luego otro. Los levantó solo lo suficiente para que el juez pudiera verlos. No, su señoría, dijo con calma. Estoy afirmando que se sostiene sobre una jerarquía de idiomas. Y que esa jerarquía fue manipulada. La palabra, manipulada, atravesó la sala como una corriente fría. El juez apretó los labios. Explíquese. Ella asintió. Esta vez no cambió de idioma. Se quedó en inglés. Claro, preciso, implacable. Cuando varias versiones de un contrato existen, explicó, siempre hay una versión madre. La que se redacta primero. Las demás son traducciones, aunque se presenten como equivalentes. En este caso, la versión madre fue escrita en francés. Señaló el documento correspondiente. Sin embargo, para efectos legales, se presentó como principal la versión en inglés. Una versión donde ciertos términos no tienen equivalencia directa, y donde esas diferencias benefician sistemáticamente a la misma parte. El juez bajó la mirada hacia los papeles. Sus dedos tocaron la hoja como si pesara más que antes. ¿Está sugiriendo intención?, preguntó. Estoy demostrando patrón, respondió ella. El abogado contrario se levantó bruscamente. Esto es inaceptable, dijo. Mi cliente jamás. Siéntese, ordenó el juez sin mirarlo. Ese fue el momento en que todos lo entendieron. El juez ya había elegido. No un bando todavía. Pero sí una dirección. La joven continuó. Permítame mostrarle algo más, su señoría. Sacó una memoria USB de su carpeta. El gesto fue pequeño, casi insignificante. Pero en una sala donde ya nadie respiraba con normalidad, fue ensordecedor. Aquí están las grabaciones de las negociaciones originales, dijo. En 3 idiomas distintos, todas con fecha, hora y certificación notarial. El juez levantó la vista lentamente. Grabaciones. Sí, mi función era asegurar que no hubiera malentendidos. Por eso se registraba todo. El secretario judicial tomó la memoria y la pasó al técnico. En la pantalla apareció un archivo. Luego otro más. La primera grabación comenzó en francés. Una voz masculina hablaba con seguridad. Prometía una cosa. La joven tradujo en tiempo real, sin esperar al traductor oficial. No porque quisiera demostrar nada, sino porque nadie se lo pidió que se detuviera. Luego vino la versión en inglés. La misma conversación. La promesa era distinta, más ambigua, menos vinculante. Un murmullo bajo recorrió la sala. El juez levantó la mano. Silencio. ¿Quién realizó estas traducciones?, preguntó. Ella no señaló a nadie. Fueron proporcionadas por la parte demandante, respondió. Yo solo estuve presente. El juez cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para que el peso de lo que estaba ocurriendo se asentara. Entonces, dijo, este tribunal ha estado considerando una versión alterada de los hechos desde el inicio. No era una pregunta. El abogado contrario volvió a levantarse, esta vez pálido. Su señoría, incluso si hubiera inconsistencias, eso no prueba. Prueba intención, interrumpió la joven sin elevar la voz. Porque las inconsistencias siempre favorecen al mismo lado. El juez la miró fijamente. No había enojo en su expresión. Había algo peor, comprensión. ¿Por qué no presentó esto antes?, preguntó. Ella sostuvo su mirada. ¿Por qué no me lo pidieron? La respuesta fue devastadora. No arrogante, no desafiante, simplemente verdadera. El juez se recostó en su silla. Por primera vez parecía cansado. No físicamente, sino mentalmente. Como alguien que acaba de darse cuenta de que el terreno bajo sus pies no era firme. Este tribunal, dijo finalmente, no puede ignorar lo que se ha revelado hoy. Miró al abogado contrario. Y no puede tolerar que se juegue con el lenguaje para distorsionar la justicia. El abogado intentó hablar. No pudo.
Se ordena una revisión completa del caso, continuó el juez. Se suspende el fallo hasta nuevo aviso. Y se abre una investigación sobre la validez de las traducciones presentadas. Un suspiro colectivo recorrió la sala. No era alivio, era impacto. El juez volvió a mirar a la joven. Señorita, dijo, y se detuvo. Como desea que conste su nombre en actas. Ella lo dijo. Claro, sin énfasis. El secretario lo escribió con cuidado como si entendiera que ese nombre sería citado muchas veces después. Puede retirarse, dijo el juez. El tribunal le agradece su claridad. Ella recogió sus cosas. No miró al público. No miró a los abogados. Caminó hacia la salida con la misma calma con la que había entrado. Cuando abrió la puerta, alguien en el fondo de la sala se atrevió a aplaudir. Una sola persona. El sonido fue breve, y suficiente para que el juez golpeara el mazo. Orden, dijo. Pero ya era tarde, porque todos sabían lo mismo, no habían visto una simple testigo. Habían visto cómo el poder cambiaba de manos sin gritos, sin amenazas, sin violencia. Solo con palabras, en 10 idiomas distintos, y mientras la puerta se cerraba detrás de ella, el juez se quedó mirando el estrado vacío, consciente de una verdad que lo acompañaría el resto de su carrera. No se había quedado sin palabras porque no supiera qué decir. Se había quedado sin palabras porque, por primera vez, alguien había hablado mejor que él.